Buenas, este es un video de fuerzas intermoleculares, es el tercer video de fuerzas intermoleculares y en este video vamos a estar hablando un poco de los diagramas de fase de diferentes sustancias. El diagrama de fase tiene varias regiones, es un poquito, ¿verdad? Grande en términos de toda la información que incluye. El diagrama de fase básicamente no incluye todas las fases que tiene una sustancia. Aquí, ejemplo, tenemos sólido, líquido, gas. Los ejes del diagrama de fase es presión versus temperatura. ¿Okay? Tenemos presión en el eje de Y y tenemos temperatura en el eje de X. Y tenemos unas líneas que va a dividir esas regiones. Vea que tenemos una línea que divide el estado sólido del gas. Tenemos una línea que divide el estado sólido del líquido. Y tenemos otra línea que divide el líquido del gas. Así que en todas estas regiones van a ocurrir procesos de equilibrio entre las regiones que divide. ¿Qué es lo que quiero decir? Que este punto que está aquí, que se los estoy marcando en rojo, va a dividir, ¿verdad? Va a ocurrir un proceso de equilibrio entre sólido y líquido. Y nosotros hemos visto que ese punto donde hay un equilibrio entre sólido y líquido se llama de fusión o de congelación. Así que todos los puntos en esa línea van a ser puntos de fusión y de congelación. Todos los puntos que se encuentren entre líquido y gas, como va a haber un equilibrio entre líquido y gas, son puntos de evaporación o puntos de condensación. Okay, así que todos esos son puntos de condensación y congelación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Igual que entre sólido y líquido, son sublimación o deposición. Pero ¿cuál es la diferencia de todos esos puntos? Es la presión. La presión, dependiendo de la presión, va a ser el punto de congelación o de fusión, o el punto de evaporación, condensación, o el punto de sublimación o deposición. ¿Okay? Así que vemos que en el diagrama de fase podemos encontrar el punto de fusión, congelación, sublimación, evaporación, condensación, el que sea, para diferentes presiones. Así que esa es una información que podemos sacar del diagrama de fase. También en el diagrama de fase podemos encontrar lo que llamamos el punto de fusión, bueno, los puntos normales, lo que nosotros le llamamos puntos normales, que son a un ATM. Toda temperatura donde ocurre un cambio de fase a un ATM se le va a llamar punto de fusión normal, punto de evaporación normal, punto de sublimación normal. Es decir, ya no solamente van a ser puntos de fusión o punto de ebullición o punto de sublimación, sino que ahora se le llama normal, se le añade el apellido de normal porque ocurre a un ATM. Por ejemplo, aquí vemos que a un ATM vamos a tener un punto de fusión normal, que vea que se lo puse, déjame ponérselo en otro color. Se lo voy a poner verde. El punto en color verde equivale al punto de fusión, ¿verdad? Porque está en la región o en la línea donde separa el sólido y el líquido. Pero al estar en un ATM se le llama punto de fusión normal. Este caso, ¿verdad? O un caso parecido va a ser para el punto de ebullición, porque vea, se lo estoy pintando aquí en azul. Vamos a tener un punto de ebullición normal porque hay un punto de ebullición a un ATM. En este ejemplo no tenemos un punto de sublimación normal, pero si ocurre la sublimación a un ATM se le dice punto de sublimación normal. ¿Okay? Todo proceso que ocurra a un ATM se le añade el apellido de normal. Así que si nosotros, ¿verdad? Nos están dando un proceso que equivale a esta flechita que les hice en anaranjado, como se está yendo de sólido a líquido, va a ocurrir un proceso donde sube la temperatura. Hay un cambio de estado que sería el de fusión y sube la temperatura del líquido. Así que en esa flecha están ocurriendo varias cosas. En el caso de la curva de calentamiento que yo les había enseñado anteriormente, normalmente esa curva de calentamiento es a un ATM, que es
la presión normal ambiental, y básicamente esa curva nosotros la estaríamos viendo a lo largo de, vamos a ponerle otro color, negra, ocurre a lo largo de esta flecha, ¿verdad? Donde comienza en menos de 0, ocurre el proceso de, ¿verdad? En este caso, aquí ocurre la región 1, la región 2 sería justo en el punto donde está ocurriendo la fusión, en este caso en ese punto. La región 3 sería todo lo que está ocurriendo en el estado líquido. La región 4 ocurre justo en el punto de ebullición y la región 5 ocurre ya cuando está en estado gaseoso. Así que básicamente si nosotros fuéramos a graficar la curva de calentamiento de esa línea, de esa flecha que le dibujé en negro, estaríamos dibujando la curva de calentamiento que le había enseñado de 5 regiones. Si por el contrario nosotros tiramos una curva de calentamiento aquí abajo entre sólido y gas, vea que solamente va a tener 3 regiones porque está sólido, el proceso de sublimación y después gas, ¿verdad? Aquí sería sólido. Aquí tendríamos el equilibrio entre sólido y gas y aquí tendríamos el gas. ¿Okay? Quería mencionarles que el delta H de ebullición es mucho más grande que el delta H de fusión, por ejemplo, porque las partículas se tienen que separar mucho, ¿verdad? Y necesita mucha energía para que ese proceso pueda ocurrir. En términos de sublimación sería aún más la energía que se necesita porque se va de sólido a gas directamente, por lo tanto el delta H de sublimación debería ser, de hecho, la suma del de fusión y de ebullición, porque, ¿verdad?, necesita mucha energía para que ese proceso ocurra. ¿Okay? Así que entre todos el más pequeño debería ser el de fusión, porque de sólido a líquido sí se separan las partículas, pero no tanto. En el caso de líquido a gas se separan mucho, por lo tanto se necesita mucha energía, pero de sólido a gas se necesita aún más energía. Ok. Procesos que se llaman isotermales son procesos que ocurren a una misma temperatura. Y procesos isobáricos ocurren a una misma presión. Lo que significa que todas estas flechas que me tienen de fusión, congelación, evaporación, condensación, sublimación, deposición, estas flechas que están dibujadas en el diagrama de fase, en este caso son procesos isobáricos porque todos se están dando a una misma presión. De hecho, la flecha que yo dibujé, ¿verdad?, que tiene los numeritos, también es un proceso isobárico porque se lleva a cabo a una misma presión. Pero si yo quiero representar un proceso isotermal, los procesos isotermales van a tener flechas verticales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Son procesos donde se mantiene una misma temperatura. ¿Okay? Así que es bien importante que puedan diferenciar entre un proceso isobárico y uno isotermal. Estos son isotermales. Y estos son isobáricos. Iso viene de igual, bárico viene de presión, así que son a una misma presión. Iso de igual, termales de temperatura, así que esos son a una misma temperatura. ¿Ok? Así que ahí tienen diferentes puntos. Otros 2 puntos importantes en un diagrama de fase son el punto triple y el punto crítico. El punto triple, se los voy a mostrar aquí. El punto triple es el punto donde las 3 fases coexisten, en este caso sólido, líquido y gas. El punto triple coexisten las 3 fases, no solamente sólido líquido, no solamente líquido gas, no, es que las 3 fases van a estar coexistiendo y va a haber un equilibrio entre las 3 fases. El punto crítico, que es el que está acá arriba, el punto crítico, es el punto donde
Ya la sustancia deja, ¿verdad? No importa si nosotros seguimos subiendo la presión, ya no va a ser líquido o gas, va a ser lo que le llamamos un fluido supercrítico. Un fluido supercrítico tiene características tanto de gas como de líquido. Así que ya después de ese punto crítico no podemos decir que la sustancia es líquida o que la sustancia es gaseosa, sino que es un fluido supercrítico. Y los fluidos supercríticos normalmente nosotros no, en nuestra vida diaria no los trabajamos porque se necesitan ciertas condiciones para que eso ocurra, ¿verdad? Se necesitan ciertas presiones y normalmente las presiones son presiones altas y temperaturas muchas veces son temperaturas más altas de lo que normalmente nos encontramos. Así que se necesitan hornos y bombas para poder alcanzar este fluido supercrítico, pero los fluidos supercríticos se utilizan, por ejemplo, para hacer extracciones y son extracciones bastante limpias en el sentido en que lo que nosotros extraemos es bastante puro. Un fluido supercrítico que muchas veces se utiliza es el fluido supercrítico de dióxido de carbono, y es porque extrae bastante bien, hace una extracción, ¿verdad? Si queremos extraer, vamos a decir que un extracto de una planta, extrae bastante bien la planta, pero a temperatura ambiente el CO2 es gaseoso, por lo tanto se va y nos mantenemos con un extracto bastante concentrado. Así que los fluidos supercríticos tienen sus usos, lo que pasa es que normalmente en nuestra vida diaria no los utilizamos. Y aquí les estoy mostrando dos diagramas de fase. Tenemos el diagrama de fase de CO2 y el de agua. Y quiero que lo comparemos, ¿verdad? De lado a lado. Y en este caso tenemos, tenemos varias diferencias. Voy a buscar un colorcito verde. El punto triple de CO2 es un punto, vea que la temperatura es negativo 57 y la presión es 5.1 atm. Y vea el punto triple de agua, que es más alto en términos de la temperatura. Así que para alcanzar el punto triple de CO2 se necesita menos 57 grados centígrados, pero una presión de 5.1 atm, mientras que para alcanzar el punto triple de agua se necesita 0.01 atm, pero las presiones son bajitas, el 0.006 atm. Así que en términos de punto triple de agua y CO2 son diferentes. Vea también que pasa algo, ¿verdad? Igual pero diferente en términos del punto crítico. El punto crítico de CO2 es 31 grados centígrados, que es una temperatura bastante fácil de alcanzar. 73 atm. Hay que usar bomba para alcanzar el fluido supercrítico, ¿verdad? El punto crítico de CO2. Pero cuando nosotros comparamos con la temperatura y la presión para alcanzar el punto crítico de agua, vean que son un poquito más extremas, así que se necesitan, no es que no se pueda alcanzar, pero se necesitan hornos y bombas un poquito más, ¿verdad? Que puedan alcanzar esas presiones y temperaturas. Vea que adicional a eso, si nosotros comparamos los puntos normales, ¿verdad? Recuerden que normales significa que ocurría a 1 atm. En el caso de CO2 tenemos punto de sublimación normal, porque vea que ocurre el punto de sublimación a 1 atm, mientras que en el caso de agua lo que ocurre a 1 atm es punto de fusión y punto de ebullición. No hay punto de sublimación normal en el caso de agua. Y no hay, en el caso de CO2, no hay punto de fusión ni de ebullición normal, porque no ocurren a 1 atm. Pero hay otra cosa aún más increíble, ¿verdad? En este caso, que es la pendiente de la
línea que divide el estado sólido del líquido. Vea que en el caso de agua, la pendiente de la línea que divide el sólido del líquido tiene una pendiente negativa, mientras que en el caso de CO2 tiene una pendiente positiva. Y esto es indicativo de o me puede indicar la densidad que va, o la diferencia en densidad que hay en estado sólido y en estado líquido. En el caso de CO2, el estado sólido es más denso que el líquido, ¿ok? Y para estas especies donde el estado sólido es más denso que el líquido, es característico que la pendiente que hay entre sólido y líquido sea positiva, que eso es lo que estamos viendo en el caso de CO2. Tiene una pendiente positiva, así que el estado sólido va a ser más denso que el estado líquido. Pero en el caso de agua, vea que la pendiente es negativa. Eso es indicativo de que el estado líquido es más denso que el estado sólido. Y nosotros lo sabemos porque si nosotros cogemos un vaso de agua y le echamos hielo, ¿el hielo qué le va a pasar? Va a flotar, va a subir. Y es porque la densidad del estado sólido es menor que la densidad del estado líquido y por eso flota. Y menos mal por eso, ¿verdad? Porque cuando los lagos se congelan, el hielo se mantiene arriba y flota. Si el hielo fuera más denso que el líquido, cuando se congelara esa superficie, ¿qué es lo que iba a pasar con ese hielo? Cae. Y se sigue entonces congelando la superficie y se siguen bajando esas capas congeladas y va a llegar un punto en que el lago se ha congelado completamente. Y entonces si el lago se congela completamente, ¿qué le pasa a la vida acuática de ese lago? Bueno, pues probablemente moriría porque no tiene dónde sobrevivir, ¿verdad? Porque los peces congelados, ¿verdad? No sobreviven. Así que vemos que hay, ¿verdad?, una ventaja el por qué el estado sólido, en el caso de agua, es menos denso que el líquido. Y eso se va a explicar con las fuerzas intermoleculares y las vamos a ver más adelante. Así que sepa que esa curva, la pendiente positiva o negativa, nos puede ayudar a predecir si el estado sólido es más denso que el estado líquido o viceversa.